Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Bien? Más o menos. Bien, bien. Lindo los días frescos, ¿no? Para descansar. El único problema es los bichos. Estamos a los manotazos nada más con los bichos. Gracias a Dios que podemos estar compartiendo hoy esta reunión, porque creo que todos venimos con el objetivo y el propósito de buscar al Señor, ¿no? Amén. De pasar tiempo con Él, a través de la alabanza, de escuchar el mensaje. Eh, y todos venimos con un corazón, debemos venir con un corazón dispuesto a recibir lo que el Señor tiene para nosotros, lo que el Espíritu Santo quiere hablarnos, ¿no? Y en esta de mañana tengo algo que compartirles que el Señor me ha estado hablando mucho a mí, ¿no? Y con respecto a esto de escuchar la voz de Dios y escuchar la guía del Espíritu Santo eh, en cada aspecto de nuestras vidas, ¿no? En lo familiar, en el trabajo, como padres, como madres, como iglesia que somos, entender lo que Dios quiere hacer en nosotros y cómo quiere guiarnos a través de su Espíritu Santo. Y cómo nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, eso hace que, que encontremos una forma y una manera de caminar con el Señor eh, en una relación personal, ¿no? Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos guíe como iglesia. ¿Y para dónde quiere que caminemos? ¿Para dónde quiere que nos movamos como iglesia? ¿Quién quiere el Señor que seamos como iglesia? ¿No? Y esto habla mucho de identidad. ¿Qué iglesia somos? ¿Cuál es nuestra identidad como iglesia? Fíjense que primera de Corintios 12, versículos a partir del 4. Primera de Corintios 12, a partir del versículo 4, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de actividades, pero Dios, que efectúa todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno es dada, por medio del Espíritu, palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu y a otros dones de sanidades en el mismo Espíritu. A otro el efectuar milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las efectúa uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular según su voluntad. Amén. Todos y cada uno de nosotros tenemos algo en común. ¿Qué es lo que se menciona varias veces en este texto? ¿El mismo qué? El mismo Espíritu. Y el texto hace referencia a esto, a la diversidad,
que hay en la iglesia, pero que aún así tenemos el mismo espíritu. Hay diferentes dones, pero tenemos el mismo espíritu. Hermanos, vivimos en un tiempo donde realmente muchas iglesias desean sinceramente agradar al Señor, agradar a Dios. Y todos deseamos ser llenos del Espíritu Santo y ver fruto. Y eso es bueno. Eso es bueno, es bíblico, ¿sí? Pero muchas veces en medio de ese deseo genuino, también corremos el peligro de confundir el mover del Espíritu con modelos humanos. Y llegar a pensar que si no nos parecemos a cierto estilo, a cierta estructura, a cierta forma de ser iglesia, entonces estamos fuera de lo que Dios está haciendo. Y fíjense que no es un problema nuevo, no es simplemente algo que nos pasa ahora, sino que la Biblia también nos habla de eso. Y muchas veces esto no se impone por la fuerza, sino que muchas veces, sin darnos cuenta, se mete en nuestras iglesias cuando nos empezamos a comparar con otros. Y por lo que se termina normalizando muchas veces de lo que deberíamos hacer, o de lo que otros están haciendo, y bueno, tenemos que hacer lo mismo que están haciendo los otros, si les va bien. Y creo que esta palabra nos llama a discernir, no a apagar el espíritu, sino a reconocer la verdadera obra que quiere hacer en nosotros. Lo primero que vemos en el versículo es que el Espíritu Santo produce diversidad. Diversidad de dones han sido dadas a la iglesia. El Espíritu Santo produce diversidad, no uniformidad. ¿Se entiende? Hay diversidad de dones. El Señor no quiere que todos nos parezcamos unos a los otros, sino que haya diversidad de dones en la iglesia para servir de diferentes maneras. No a vos mismo, a tu hermano que tenés al lado, para edificar el cuerpo de Cristo. Pablo lo deja muy en claro, dice, mismo Espíritu, mismo Señor, mismo Dios, pero diversidad de dones, de ministerios y de funciones. Y cuando hablamos de diversidad, que no se confunda con desorden, sino que es el diseño de Dios mostrado a través de su Espíritu. Es el diseño de Dios la diversidad en la iglesia. Y fíjense que cuando una iglesia o un movimiento empieza a presentar un solo estilo de culto, una sola forma de liderazgo, una sola forma de organizarse, como si eso fuera la evidencia del Espíritu Santo, entonces estamos cruzando una línea. Pasamos de la obra del Espíritu a la imposición de un modelo. Y no es así. El Espíritu Santo no clona iglesias. No clona iglesias, sino que forma cuerpos vivos. La palabra dice que la iglesia es el cuerpo. ¿Amén? Y ningún cuerpo se parece a otro, ¿no? Mira al lado, mira el que tenés al lado. ¿Te pareces al que tenés al lado? No. No te pareces al que tenés al lado. Y en esta diversidad el Señor ha llamado a las iglesias a ser diferentes. Porque hay personas diferentes, hay dones diferentes. 1 Corintios 12:11 dice, todo esto lo hace un mismo Espíritu y un único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Según Él lo determina. El Espíritu Santo
es soberano al entregar a la iglesia y a cada uno de nosotros los dones. A cada uno de nosotros. Pablo no solo afirma que hay diversidad, afirma que la diversidad es una expresión directa de la soberanía del Espíritu Santo. El verbo reparte, y cuando dice el versículo reparte, que reparte estos dones y que hay diversidad de dones, ¿no? Implica una acción intencional del Espíritu. Que no es nada accidental el don que has recibido, sino que por la soberanía del Espíritu has recibido ese don para servir a la iglesia. Y que seamos diferentes entre iglesias, ministerios y dones no debería ser un problema, nunca debería ser un problema, sino que es la evidencia del obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Y la unidad no está en la forma que hagamos, sino en la fuente. ¿Y qué dijimos recién? El mismo Espíritu. La unidad está ahí, que tenemos el mismo Espíritu. Y cuando una iglesia comienza a sentirse quizás incorrecta, porque no se está pareciendo a otra, o porque no alcanza a hacer lo que llega a hacer otra, está perdiendo de vista algo fundamental. Y eso es que Dios no nos llamó a copiar a otros, sino que nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser fieles. Cada congregación, comunidad cristiana, renuevo, como cada iglesia, tiene un contexto diferente, una cultura diferente. Y si tratamos de imitar a otros sin discernir lo que Dios quiere hacer en nuestra iglesia, quizás estamos frenando lo que Dios quiere hacer con otros. Y quizás estamos forzando una uniformidad, que es la que Dios no quiere. Por eso deberíamos preguntarnos, ¿estamos escuchando la voz del Espíritu y entendiendo lo que el Espíritu quiere hacer acá, donde vivimos, en nuestra iglesia, en nuestro contexto, en nuestra cultura? No que a fulanito de la iglesia de Estados Unidos les funciona así porque, bueno, todos lo tenemos que hacer así. No, ¿qué quiere la iglesia para acá, para Villa Dolores? ¿Qué quiere para nosotros hoy el Espíritu Santo hacer? Y muchas veces esos modelos se vuelven una norma de que deberíamos funcionar así, ¿no? Y este es el segundo punto, cuando el modelo se vuelve una norma espiritual. Dice 2 Corintios 10:12. Segunda Corintios 10:12. Dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son sensatos. Algunas otras versiones dicen, no tienen entendimiento o no saben lo que hacen. Y como dije recién, muchas iglesias a veces no cambian porque el Espíritu les haya guiado,
sino porque a ellos les funciona, porque vemos a otras iglesias que crecen, bueno, así crecen las iglesias. Bueno, eso es lo que está haciendo Dios hoy, entonces hay que sumarse al... Sí, Dios está haciendo algo en todas las iglesias. Pero vuelvo a repetir, ¿qué quiere hacer Dios en nosotros hoy como iglesia de Villa Dolores? Y esto muchas veces, esto de compararse, produce una conformidad a algo externo de nosotros. En lugar de tener un discernimiento que venga de parte del Espíritu y saber lo que Dios quiere para nosotros hoy. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y no solamente el mundo impone moldes muchas veces, sino que también lo pueden hacer los sistemas religiosos. Cuando una iglesia deja de lado su identidad, su contexto, sus dones que Dios le ha dado no para parecerse a otros, sino que lo tomamos como algo que está haciendo en Dios y lo pensamos que es como un avivamiento, muchas veces no lo es, porque estamos imitando sin discernimiento. Gálatas 1:10 dice: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? Pablo denuncia ahí el problema profundo de medirse con estándares humanos. Y Colosenses 2:20 al 23 dice: ¿por qué siguen reglas del mundo? Tales reglas parecen sabias, pero no tienen valor alguno contra los deseos pecaminosos. Él advierte ahí contra sistemas religiosos que parecen espirituales, pero que en realidad son muchas veces construcciones humanas. Y eso es clave, porque muchas veces no todo lo que parece espiritual proviene del Espíritu. Y un modelo puede funcionar, puede crecer, puede impactar, y aún así no sé lo que Dios quiere para nosotros. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí. Cuando una iglesia adopta un modelo de porque funciona así, porque a esto le funciona a otros, podemos caer en la dependencia de métodos y podemos perder nuestra identidad como iglesia. La pregunta no debería ser si eso funciona, sino que lo que queremos hacer proviene de Dios para nosotros o no. Por eso deberíamos preguntarnos si estamos buscando resultados o fidelidad a Dios antes que resultados. Lo tercero es la presión espiritual. Y es una imposición que muchas veces no parece imposición. Gálatas 5:1 dice: para libertad fue que Cristo nos hizo libres, estad pues firmes y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo denuncia en Gálatas una falsa espiritualidad, que en realidad esclaviza bajo apariencia de piedad. Y en muchos contextos de muchas iglesias
no se obliga de manera explícita. No hay amenazas directas, no hay un control visible, pero se comunica de forma sutil. Si no haces esto, te quedas fuera. Si no te alineas, no entendés. Si no te sometés, sos rebelde. Esto no es la libertad del espíritu. Expresión espiritual disfrazada de espiritualidad. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu Santo guía, no manipula, convence, no intimida, forma, no uniforma. Y una iglesia puede estar o parecer libre, pero está llena de una presión invisible que no se ve. Presión por encajar, presión por manifestar ciertas experiencias, presión por alinearse sin cuestionar. El Espíritu Santo no produce clones, produce hijos de Dios. Hijos de Dios. Y no hemos recibido, como dice Romanos 8:15, el espíritu que los esclavice, nos esclavice al miedo. Porque donde hay miedo a no encajar, hay algo que no viene del espíritu. El Señor nos ha dado esa libertad para ser iglesia de acuerdo a la forma que el Espíritu Santo mismo nos guíe. ¿Estoy sirviendo a Dios desde la libertad o me siento presionado? ¿Estoy guiando a otros hacia Cristo o hacia un sistema religioso? Lo cuarto, el peligro de confundir autoridad espiritual con control. 1 de Pedro 5, del 2 al 3 dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sino siendo ejemplos de la grey. La autoridad espiritual y bíblica sirve, cuida, edifica y también rinde cuentas. Y cuando nuestra visión no puede ser examinada, no puede ser conversada, no puede ser discernida en comunidad, entonces ya no estamos hablando de dirección espiritual saludable, sino de una autoridad que sea absoluta. No me sale la palabra. Exactamente. ¿La escucharon? Se vuelve algo absoluto la autoridad. Y no debe ser así en ninguna iglesia. Porque el Señor ha repartido dones a todos, como dijimos recién, diversidad de dones, diversidad de capacidades. Y ninguno de nosotros podemos venir acá diciendo, acá se hace lo que yo digo. Y se va a decir así, y ustedes van a ir para allá. Con una autoridad que parece autoridad, pero no es autoridad. Fíjense que en Hechos 17:11 dice, hablando de los famosos bereanos que siempre se menciona, dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras,
para ver si estas cosas eran así. ¿Ver las cosas de quién? ¿Qué cosas? Las que les estaban enseñando ¿quién? Los apóstoles. Ellos iban y decían, a ver si lo que me compartió, lo que dijo Pablo hoy era así. Ah, sí, era así. O quizás decían de algún otro, esto que compartió, me parece que no es así, no dice esto la Escritura. Y el Espíritu Santo no teme ser examinado a la luz de la palabra. Porque si nosotros somos guiados por el Espíritu, eso va a estar en la Escritura. Todo lo que hagamos va a ser conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y no va a haber contradicción en nada. Fíjense lo que dice Jesús en Marcos 10, 42 al 45. Dice, Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser el esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Hermanos, debemos ser servidores. Porque aún Jesús dio el ejemplo y dice, ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por otros. Nuestra mente, nuestra mentalidad debe ser de siervos. Simples servidores en las manos de Dios. Amén. Pedro y Jesús redefinen la autoridad. Que no es dominio, es servicio. Y el liderazgo bíblico no controla, no debe imponer y no se debe volver incuestionable. Y como leímos recién en Hechos 17:11, muestra que incluso la enseñanza apostólica era examinada. Y eso destruye la idea de autoridad incuestionable. Hermanos, si yo vengo acá y les predico algo, ustedes tienen la responsabilidad de ir a la palabra de Dios y corroborar si eso es correcto. Es tu responsabilidad, porque yo te puedo estar predicando una herejía acá y ustedes se la creen. Es así. Entonces, la responsabilidad de todos es que escudriñemos la Escritura para ver si es de parte del Espíritu lo que se está predicando. Amén. La autoridad espiritual sana apunta a Cristo, no a sí mismo. Y cuando servimos al Señor y estamos llenos del Espíritu Santo, no necesitamos controlar a nadie. Porque quien confía en el Espíritu sabe que también obra en los demás. No por imposición, no por fuerza, sino por la guía del Espíritu. Por eso debemos seguir a Cristo y no depender excesivamente de las personas. Amén. Debemos depender de Cristo y seguir a Cristo.
Porque aún yo puedo fallar. Yo puedo fallar y equivocarme. Pero el Espíritu Santo no se equivoca. Él los guiará, ¿qué dice? A toda la verdad. Amén. Lo quinto, el éxito no define nuestra fidelidad. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y muchas veces se define, que aunque no se diga abiertamente, que una iglesia es espiritual cuando crece rápido, cuando emociona mucho, como dije recién, cuando reproduce un formato que funciona. Muchas veces se mide de esa manera. Pero la Biblia mide la fidelidad de otra manera. Por la obediencia, por el fruto del Espíritu, por la formación de discípulos y por la perseverancia en la verdad. Ese es el estándar. A eso nos debemos apuntar todos. A ser obedientes. A mostrar el fruto del Espíritu. A formar discípulos y a perseverar en la verdad. Amén. No por un formato, no por un tamaño, no por un estilo. Y fíjense que Saúl tenía resultados, pero no obediencia. Tenía el holocausto, tenía que dar, pero faltaba algo en su corazón. Y esa era la obediencia, que era mucho más importante para Dios. Y Dios deja claro en ese pasaje que la obediencia pesa más que el éxito visible. La obediencia pesa mucho más que el éxito. Y hoy se mide el éxito espiritual por números, por emociones, por crecimiento rápido. Pero fíjense que el reino de Dios crece muchas veces en lo oculto, en lo lento, en lo profundo. Y una iglesia puede crecer, pero a la vez estar desviándose de la verdad. Y otra puede ser pequeña, pero estar profundamente alineada con lo que Dios quiere. Jeremías 9, 23, 24 dice: así dice el Señor, que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. De conocerme y comprender que yo soy el Señor. ¿Mi vida refleja el fruto del Espíritu? ¿O no? ¿O solamente actividad religiosa nada más? Y con este mensaje
que les estoy compartiendo, quiero llevarlos a un llamado al discernimiento. Que como dice el título del mensaje, discerniendo el mover del Espíritu. Estoy bravo con las palabras. Creo que elegí palabras difíciles. Debemos discernir lo que el Espíritu quiere para nosotros. Y para cada uno de nosotros. Porque cuando empezamos y nos buscar a Dios y nos alineamos con lo que Dios quiere y buscamos lo que el Espíritu quiere guiarnos como familias, como hijos de Dios, cada uno en particular, eso se refleja en la iglesia. Eso se va a reflejar inevitablemente en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5, 19 al 21, dice: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y fíjense que ese texto mantiene como un equilibrio. Dice no apagar el espíritu y dice no aceptar todo sin filtro, porque dice examinadlo todo. Examinadlo todo y retengan lo bueno. Y no aceptar todo sin filtro. Por eso tenemos que aprender a discernir con madurez. Fíjense que si no aprendemos a discernir sin la guía del Espíritu y sin la palabra de Dios, podemos caer en errores. Primera de Juan 4:1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretende estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios. No crean en mí. Simplemente. Sino que tu responsabilidad, como dije hace rato, es que vayas y escudriñes la Escritura, y si lo que yo compartí está ahí, es de Dios. ¿O no? Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Y el discernimiento, hermanos, el discernimiento espiritual no es sospechar constantemente de todos. El de que está al frente, tal vez era de Dios lo que... Sino que con madurez debemos escudriñar la Escritura. Tampoco es crítica destructiva. Eso no es el discernimiento espiritual. Es madurez espiritual guiada por la palabra de Dios. Ese es el discernimiento. Y una iglesia madura debe amar la obra del Espíritu. Pero no ser ingenua, hermanos. No debemos ser ingenuos. Discierne sin volverse fría. Porque el texto dice, no apaguéis el espíritu. Debemos discernir sin volvernos fríos. Y el problema no es abrirse al Espíritu Santo. Ese no es el problema. Debemos abrir nuestro corazón a la obra del Espíritu. El problema es abrirse a cosas que decimos que provienen de Dios sin discernimiento. Porque el Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca se contradicen. ¿Sí? El Espíritu Santo y la palabra de Dios nunca se contradicen.
Por eso debemos tener en cuenta que, como en el pasaje que leí al principio, tenemos dones diferentes, capacidades diferentes, ministerios diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Y de pensar esto, de que si estamos haciendo lo que el Espíritu quiere para nosotros, personalmente primero, porque esto me habla a mí primero. Dios quiere hacer cosas con nuestras vidas, pero tenemos que alinearnos con su voluntad, tenemos que alinearnos con su propósito. ¿Todos saben los dones que tienen? Levante la mano el que sabe el don que tiene. Si todavía estás tratando de descubrir lo que Dios quiere para vos, busca la guía del Espíritu. Que el Señor quiere que formes parte del cuerpo de Cristo, edificando la iglesia. Y es una búsqueda. Tenemos que... Pero ¿cómo descubrimos nuestros dones? ¿Cómo descubrimos nuestros dones en la iglesia? Sirviendo. Nuestros dones los descubrimos sirviendo. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta, sí, por acá Dios me está guiando, me resulta fácil. Y nos damos cuenta cuando el Señor nos pone en un lugar, nos da un don para estar en ese lugar. Y cuando no, tenemos que saber reconocer, y no soy para estar en la alabanza. Le pifeo mucho ahí por ahí con la entonación. No forzar, sino que ir descubriendo lo que Dios quiere para nosotros. Ir descubriendo los dones que ha puesto en nosotros. Porque Dios quiere ponerte en un lugar para servir a otros, para ser de bendición a otros, para edificar a otros. Para terminar, el Espíritu Santo no necesita copiar modelos para obrar. El Espíritu Santo sigue soplando con poder, pero lo hace respetando la diversidad de los dones, afirmando nuestra identidad como iglesia y glorificando a Cristo, no a un sistema, no a una forma, sino glorificando a Cristo sobre todo. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu y aprender a tomar decisiones guiadas por el Espíritu. En nuestra vida familiar, personal, ministerial, donde estamos. El pasaje que mencioné al principio, Juan 16, 13 al 14, dice: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Y esto va a ocurrir en nuestras vidas, en cada uno de nosotros y en la iglesia, donde haya corazones humildes. Donde se predique una palabra viva y verdadera, libertad en Cristo. Amén. Que el Señor nos siga hablando a través de esto. Y ese es mi sentir, de que el Espíritu Santo nos enseñe a caminar por donde Dios quiere. Por donde Dios quiere. Me está viniendo a la mente un versículo que tenemos anotado en casa,
nosotros compramos una pizarra y por ahí anotamos un versículo y por ahí está ese versículo una semana o días así y tratamos de meditar en ese versículo con lo que Dios nos está hablando, ¿no? Y uno que tenemos ahí es ahora el Salmo 143. 143:10. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Esto debemos buscar, que el Señor nos guíe, que el Señor nos enseñe a hacer su voluntad. Y dice: tu buen espíritu me guíe por terreno llano. Nos guíe por terreno llano. Y a veces no tenemos ni idea por dónde tomar. Cuando tenemos que tomar decisiones, cuando no sabemos si decidir entre una cosa u otra. Pero este versículo dice que tu buen espíritu me guíe por un terreno llano. Que tu buen espíritu me guíe. Y ese es mi deseo también, que el Espíritu Santo te guíe a vos. Nos guíe a cada uno de nosotros por dónde debemos caminar. Por dónde debemos caminar. Seguir, discernir el mover del Espíritu. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te anhelamos, Señor. Espíritu Santo, obra profundamente en nuestras vidas y muéstranos por dónde debemos caminar. Ayúdanos a ser genuinos. Y no ser copia de nadie. Sí tomar ejemplos de otros, pero aprender a discernir lo que vos querés para mí. ¿En dónde querés que esté? ¿En qué lugar de servicio? ¿Cuáles son mis dones? ¿Cómo puedo ayudar en la iglesia? Que tu Espíritu me ayude a entender que soy parte de la iglesia, que soy un hijo tuyo, Señor. Mueve nuestros corazones, Señor, a buscarte más. Señor, nos has perdonado, nos has salvado. Nuestra vida está en tus manos, Señor. ¿Cómo no responder, Señor, a ti, honrándote y sirviéndote, Señor? Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de mis hermanos y por lo que vas a hacer en nuestra iglesia, Señor. Bendito Dios, exaltamos tu nombre, Señor, sobre todo. Que el nombre de Cristo sea puesto en alto en todo lo que hagamos. Gracias, Señor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Maxi. Me parece que es una palabra sumamente profunda para que todos meditemos
Porque detrás de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, hay un espíritu, hay algo que motiva. Y no siempre lo que creemos que es de Dios, o pensamos que es de Dios, o sentimos que es de Dios, necesariamente es de Dios. Hay buenas intenciones, como David, que quería construir un templo para Dios, y Dios le muestra al profeta que no era la voluntad de Dios que él edificara un templo. Entonces le dice, no lo hagas porque lo va a hacer tu hijo. Y David fue fiel, que una buena intención no estaba alineada con lo que Dios quería hacer. Cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿saben qué decían los profetas al pueblo? No se preocupen porque pronto vamos a volver de nuevo a Jerusalén. Y Dios dice, estos profetas hablan desde su corazón y no desde mi espíritu, desde sus deseos, sus buenos deseos. Es más, dice, van a estar 70 años en Babilonia, así que construyan casas, busquen trabajos, formen familias, porque no se van a ir pronto de este lugar. Es más, Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Digo, cuando corregimos a alguien, ¿con qué espíritu lo hacemos? ¿Con edificar, amando, o para marcar un error? Para hacerlo sentir incómodo. Dice Corintios, puedo hacer cualquier cosa, pero si no tengo amor, nada sirve. Tenemos errores todos nos podemos equivocar, pero cuanto más alineados estemos con el Espíritu Santo, menos nos vamos a equivocar. Eso es así. Por eso la importancia de examinarnos y llevar a Dios decisiones que tenemos que tomar. Para decir, Señor, ¿esto es tu voluntad? ¿Para qué venimos al renuevo? ¿Por qué estamos en este grupo y no estamos en otro? ¿Creemos que Dios nos llamó a este lugar con un propósito o es casualidad que elegimos juntarnos los domingos a la mañana? ¿No será que Dios tiene algo más? ¿No será que Dios quiere usar tu vida de otra forma? ¿No será que Dios quiere marcar tu casa, tu hogar, tu matrimonio desde otro tipo de relación con Dios? ¿Tendrá Dios más para tu vida, para tu hogar, para tu familia? ¿Tendrá Dios algo más para renuevo? Yo creo que sí. Y es nuestra oración, que Dios nos guíe a toda verdad, reconociendo nuestra vulnerabilidad, que somos débiles, que a veces queremos imponer nuestras buenas intenciones, pero no siempre representan el corazón de Dios. Tengamos temor, pero no miedo. Temor de responsabilidad. ¿Se entiende? Gracias, Maxi. ¿Dónde estás, Maxi? Gracias por la palabra que Dios puso en tu corazón. Queremos ser fieles a Dios, no exitosos. Jesús no fue exitoso. Si ustedes se fijan, terminó de una manera poco exitosa. Pero dice Jesús una palabra que a mí siempre me llegan y dice, en su último momento, Padre, lo que me pediste que hiciera, eso hice. Y los que me pediste que cuidara, esos los cuidé. Y no está hablando de mucho, habla de esos 11 que quedaron ahí. Que Dios nos ayude a no ser religiosos, a no ser místicos, a ser espirituales, a ser guiados por el Espíritu Santo, a ser sensibles, a escuchar la voz. Es un ejercicio, como dijo Maxi. Pero hay que dedicar tiempo para escuchar la voz de Dios. Hay que apartar tiempo. Hay
Hay que hacer silencio para escuchar la voz de Dios. Hay que estar dispuesto a obedecer a lo que Dios nos dice. A veces no queremos escuchar la voz de Dios porque sabemos que Dios va a decir algo distinto y buscamos aprobación en las personas y después nos damos cuenta que Dios tenía razón, ¿no? Que las cosas no salieron como las pensábamos. Por eso que Dios nos ayude a transformar nuestro entendimiento para comprender que su buena voluntad es agradable y perfecta. Gracias, Maxi. Los animo a que meditemos y que miremos hacia adentro, no lo que tiene que hacer el otro, sino qué me está pidiendo Dios a mí, qué está queriendo hacer Dios en mí. Ni siquiera en mi esposa, ni siquiera en mis hijos. ¿Qué está queriendo hacer Dios con mi vida? ¿Qué está queriendo hacer el Espíritu que no puede hacer porque yo no lo estoy percibiendo? A veces miramos mucho hacia afuera. No, porque no conocen a mi esposo, no conocen a mi esposa, no conocen a mi hijo. Vos no podés transformar a tu esposo, a tu esposa. Vos podés dejar que el Espíritu te transforme a vos, sí, eso sí. Eso sí. Eso sí. ¿Podés morir? Sí. ¿Podés tomar tu cruz? Sí, eso lo podés hacer. ¿Podés dejar que Cristo viva en vos? Lo podés hacer. Pero es una decisión. Agradecemos al Señor porque todavía tenemos oportunidad de cambiar. Yo agradezco cada día. Porque cuando dice nuevas son sus misericordias cada mañana, está diciendo también que Dios nos da todos los días una oportunidad de cambiar nuestra historia, nuestra vida, nuestro propósito. Está todo ahí, a un paso, a una decisión, lo que Dios tiene para nosotros. Y seguramente que hay procesos, pero los procesos se conforman de decisiones. Una decisión, más otra decisión, más otra decisión, van formando procesos en nosotros. Que Dios nos ayude a ser fieles. A ser fieles. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Fidelidad. Fidelidad. Amén. ¿Cantamos algo? Nos ponemos de pie. Y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios.
tu misericordia. Señor, reconocemos nuestra fragilidad, nuestra debilidad para saber qué es lo que quieres. Necesitamos escuchar tu voz, tu susurro apacible, que nos hables a través de tu palabra, que nos reveles tu palabra, que tu palabra se haga vida en nosotros, que tu Espíritu Santo confirme o corrija lo que debes corregir en nosotros. Señor, muéstranos tu camino. Como dice tu palabra, subamos al monte, a la casa de nuestro Dios, porque Él nos enseñará nuestros caminos y andaremos por nuestros caminos, por tus caminos, Señor. Señor, enséñanos a ser humildes y aceptar tu voluntad en paz, aun cuando no sea lo que pensamos. Jesús te pidió de su corazón que pasaras, si estaba alguna posibilidad de ti, ese momento tan difícil de la cruz, pero dijo: mas haz tu voluntad en mi vida. Señora, hay cosas que van a ser difíciles, pero haz tu voluntad en nosotros, Señor. Te decimos sí, te decimos que sí, Señor, en esta mañana. Acompáñanos en esta semana, que esta palabra no quede y se vaya, sino que trabaje en nuestras mentes, en nuestros corazones, que se haga carne en nosotros, que se transforme en acciones, en pensamientos nuevos, en sentimientos, en decisiones. Señor, que esta palabra dé fruto, te pido en abundancia. Que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Toma el control de nuestras vidas, Señor. Necesitamos ser guiados como alguien que no ve, Señor. Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Bendice nuestra semana, nuestra familia, nuestros trabajos, nuestros corazones. Sana nuestras heridas. Suple nuestras debilidades. Manifiesta tu gloria en cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.